Ok, tengan todos muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora que nos vean. Nos toca continuar hablando sobre los temas de teleoptometría en el mundo. En esta ocasión hablaremos sobre la teleoptometría en España. Mi nombre es Boris Muñoz y comenzaremos con la presentación. Hablaremos un poco de las generalidades de España. España es una monarquía parlamentaria en donde el poder ejecutivo es ejercido por el presidente del gobierno y el Consejo de Ministros, el cual está dividido en 17 comunidades autónomas más 2 ciudades autónomas. La población en el 2016, el último censo que se realizó, era de 46 millones de personas. Como sabemos, el idioma oficial de España es el español, pero hay regiones en donde se hablan idiomas secundarios a este, por ejemplo el catalán, el vasco y el gallego. Ya comenzaremos a entrar un poco más en materia hablando sobre el sistema de salud español, el cual se basa en el principio de que todos los ciudadanos tienen derecho a recibir salud, independientemente del empleo que ostenten, de su posición económica, social, religiosa, cultural, política, orientación sexual. El gobierno o el Estado es responsable para garantizar este derecho, proporcionando los recursos del presupuesto central y todo lo que esté a disposición de ellos. El sistema de salud español tiene 2 niveles de organización, el central y el regional. El Ministerio de Salud es el que se encarga de la administración central, mientras que la organización regional de la salud es responsabilidad de cada región autónoma, es decir, todas las comunidades autónomas que conforman España. El sistema sanitario nacional español es un sistema seguro de salud pública con cobertura universal para toda la población. Son coordinados por el gobierno nacional y totalmente financiados por los fondos fiscales generales. Todos los hospitales y centros de atención primaria de salud pertenecen al sistema y son de propiedad pública. Todas las comunidades autónomas tienen al menos una universidad y la mayoría de las universidades tienen acuerdos con los sistemas locales de salud pública para poder compartir sus recursos con fines de enseñanza e investigación. En este marco, que la mayoría de los proyectos de telemedicina tienen lugar en España, es decir, así es como comienza prácticamente a tener lugar la teleoftalmología en España, la telemedicina y la teleoptometría, mediante este intercambio entre profesionales, y puede también ser un intercambio entre pacientes. También tenemos que la actividad de la telemedicina evolucionó junto con la proliferación del Internet, así que asumimos que la producción de publicaciones está relacionada con la actividad telemédica, y en un estudio se muestra que la telemedicina en España se comenzó en 1988. Es decir, pudo comenzar con llamadas en las que se pudo dar teleconsulta, en donde el oftalmólogo pudo estar a distancia, dando pequeñas consultas al paciente para poder brindar una mejor atención a este. Entonces, con el aumento repentino a partir de 1995, causado por la expansión masiva del Internet, el curso temporal de la actividad de investigación en telemedicina en España es similar al crecimiento en todo el mundo, es decir, es una de las regiones que va marcando la pauta en este tipo de prácticas de teleoftalmología y que va a la cabeza como las otras regiones de las que ya han hablado mis compañeros anteriormente: Brasil, la India, entre otros países, Rusia, Lituania, entre otros. Y está relacionado con el crecimiento rápido de las nuevas tecnologías de comunicación. Hay varios métodos de búsqueda que los autores de este capítulo utilizaron para poder indagar sobre la teleoftalmología en España.
algunos motores de búsqueda en inglés y enfocados en la medicina como Medline. También tenemos búsqueda en motores web, internet normales como lo son Google, Yahoo, Bing, entre otros. Y la solicitud directa de información, en la que ellos enviaron correos electrónicos o llamaron a los personales de hospitalarios de 50 hospitales de las regiones autónomas, y también se comunicaron con autoridades de las regiones autónomas de España. Los resultados de esta búsqueda fueron que la base de datos de Medline mostró 5 estudios dirigidos a la actividad teleoftalmológica en España, en donde la mayoría de estos documentos centraron la atención en imágenes retinianas tomadas con cámaras no midriáticas. De las solicitudes directas realizadas por correo electrónico, correo regular y llamadas telefónicas, se obtuvo un total de 12 respuestas, en donde se informó si había alguna actividad o no sobre teleoftalmología. Hay algunas regiones españolas en donde se practica la teleoftalmología y la teleoptometría. No son todas las regiones autónomas, pero sí hay algunas, en donde están Andalucía, Aragón, Países Vascos, las Islas Canarias, Castilla y León, Galicia y Valencia. En Andalucía hay varias regiones, pero principalmente Málaga, Sevilla y Huelva son las que presentan algunos indicios o planes pilotos de teleoftalmología. Por ejemplo, el Hospital Regional Universitario Carlos Zayas de Málaga inició un proyecto a principios del 2015, en donde está diseñado para obtener imágenes del fondo de ojo con una cámara no midriática en 3 de los centros de atención primaria en salud que ahí se tienen, y enviarlos a un hospital donde un oftalmólogo pudiera hacer un diagnóstico. También se trata principalmente de detectar la retinopatía diabética, pero también se pueden detectar otros datos de importante relevancia, como lo son la agudeza visual y sobre todo la presión intraocular, que sabemos que es un factor bastante relevante en el glaucoma. En Sevilla y Huelva se han iniciado varios proyectos pilotos mediante los cuales los hospitales y los centros de atención primaria de salud de 11 distritos deben ser conectados por el sistema teleoftalmológico. El objetivo principal de estos proyectos es la detección temprana de la retinopatía diabética. También tenemos la región de Aragón, en donde el año 2000 la Fundación para la Diabetes y el Hospital Universitario de Zaragoza unieron esfuerzos, iniciando un proyecto piloto para la detección de la retinopatía diabética mediante una cámara de fundoscópica no midriática en una clínica ambulatoria de endocrinología. Como vemos, Aragón tiene 3 ciudades importantes, en donde solo una de ellas tiene presencia de teleoftalmología. En el País Vasco también el Hospital de las Cruces de Baracaldo inició un enlace de teleconsulta con 2 de los centros de atención primaria de salud en 2004. Las imágenes digitales del fondo de ojo se toman con una cámara de fondo no midriática en el centro de atención primaria por un técnico y se van enviando vía internet a un hospital, en donde la va a examinar un oftalmólogo para brindar el diagnóstico necesario y el tratamiento. Este sistema está destinado principalmente a detectar la retinopatía diabética. En las Islas Canarias, en 1998, Ferrer Roca informó sobre un estudio sobre telemedicina mediante llamadas telefónicas regulares en varias especialidades médicas de Canarias. En oftalmología se registraron 84 llamadas de pacientes en 24 días y la llamada no logró resolver el problema en el 36% de los casos, lo cual es bastante aceptable para el uso de este tipo de técnicas, ya que un alto porcentaje estuvo conforme con la consulta, la teleconsulta, lo que requirió, ese 36% de personas requirieron una visita cara a cara, una visita al médico normal.
También un trabajo publicado en 1999 informó sobre los resultados de un sistema de teleconsulta en oftalmología que se desarrolló entre el periodo de agosto de 1997 a enero de 1999. Las telecomunicaciones podrían ser solicitadas libremente por cualquier persona mediante una página web. La respuesta fue dada por correo electrónico. Dentro de este periodo de tiempo se realizaron solo 71 consultas, la mayoría de ellas relacionadas con cirugía refractiva y enfermedades retinianas. Las consultas se originaron predominantemente en España, pero también es interesante saber cómo se originaron consultas de países de América Central, entre ellos El Salvador, que pudo ser de mucho beneficio para la persona que así lo requirió. También en 1999 el Hospital de Candelaria de Tenerife ha utilizado 2 cámaras fundoscópicas ubicadas en 2 de los centros de atención primaria en salud para recolectar retinografías digitales. Para ser inspeccionadas por un oftalmólogo en el hospital, las cámaras se mueven periódicamente a diferentes centros de atención primaria de salud para acceder a una población mayor. Es decir, aquí en esos centros logran llegar a una población mayor, y esto lo que hace es que la teleoftalmología y la teleoptometría toman un auge como una herramienta para poder llegar a más personas y no lo normal a lo que estamos acostumbrados. En Castilla y León hay una posibilidad de realizar un diagnóstico asistido por ordenador en donde se utilizan algoritmos de visión computarizada. Puede proporcionar alternativas interesantes de teleoftalmología. En España, el Instituto Universitario de Oftalmobiológico Aplicado de Valladolid desarrolló una herramienta informática capaz de detectar lesiones asociadas a la retinopatía diabética en imágenes digitales de retina. El programa se probó con 20 imágenes y mostró una sensibilidad del 79,6%, es bastante elevado para lo que se requiere lograr con esta técnica, con una media de 3 falsos positivos por imagen. 7 copias de este software fueron distribuidas entre los médicos generales. También en 1999, las mismas instituciones iniciaron un proyecto piloto para la retinopatía diabética en zonas rurales de España. Esto con el fin de mejorar la capacidad también de los médicos generales para detectar la retinopatía diabética. Para ello, los médicos generales fueron entrenados para obtener fotografías de fondo con cámaras midriáticas en pacientes diabéticos y enviarlos en tiempo real y almacenar y reenviar un modo a través de una red privada, utilizando un software de correo electrónico estándar para ser revisado por un oftalmólogo en el Instituto Oftalmobiológico Aplicado de Valladolid. Este instituto y el Instituto Oftalmológico Nacional de Angola firmaron un proyecto de colaboración de teleoftalmología, pero al final el proyecto se ha retrasado y no ha comenzado. En Galicia, desde 1999, ha existido un vínculo teleoftalmológico directo entre un complejo hospitalario universitario de Santiago de Compostela y un centro de atención primaria de salud, donde se utiliza una cámara fundoscópica no midriática para capturar imágenes retinianas. En 2002 se incluyó un segundo centro de atención primaria de salud. Las imágenes se envían por vía intranet, es decir, una red privada entre el hospital y los centros de atención, y siempre son inspeccionadas por el oftalmólogo, el cual es el que envía el diagnóstico al médico general en el centro de atención primaria en salud. Se ha utilizado un sistema similar entre el Instituto Gallego de Oftalmología de Santiago de Compostela y un centro de atención primaria en salud que está ubicado en el norte de Galicia. Además, se realizó un proyecto de validación de la teleoftalmología para la detección de la retinopatía diabética en el año 2002 en el Complejo Universitario de Santiago de Compostela. En Valencia, la Fundación Jorge Alió de Alicante desarrolló un programa de detección de enfermedades oculares, incluyendo segmento anterior y posterior, utilizando técnicas de imagen inicial. Las imágenes se almacenan para su posterior análisis. Sin embargo, las imágenes de aquellos casos que se consideran que tenían un problema grave
fueron enviados a un oftalmólogo para inspeccionar usando correos electrónicos regulares. La teleoftalmología entre un centro de atención primaria y un hospital de referencia. Aquí prácticamente habla lo mismo que en Galicia, en donde se ha desarrollado un vínculo teleoftalmológico entre el centro de atención y el hospital de la Comunidad de Galicia, en donde ahí años más tarde un segundo centro se agregó a esa relación, y en el cual es un centro de salud ubicado en áreas suburbanas, 5 médicos generales que prestan atención médica a la población de alrededor de 9.000 pacientes adultos participaron en el programa. Y en el otro centro, el centro de Muros, ubicado en una zona rural, hubieron 6 médicos generales que proporcionaron atención médica a unos 7.500 adultos que participaron en el programa. La diabetes e hipertensión son dos de los factores más estudiados por la teleoftalmología en España. Esto se debe a que las imágenes del fondo de ojo son obtenidas con una cámara de fondo no midriática, la cual comprime los archivos en formato JPEG y envía la información para que dé el diagnóstico a un oftalmólogo en el hospital usando un almacenamiento y un modo delantero. Para ello, un software específico fue construido por el Departamento de Computación del Sistema de Salud Pública local de la Comunidad de Galicia, que se llama Sergas. En el 2004, mediante este sistema se realizaron 391 teleconsultas, en las que participaron 346 pacientes. La razón para solicitar una teleconsulta se centró en llegar a los diabéticos con hipertensión sistémica concurrente, los cuales eran un 31% de los pacientes que llegaron, solo hipertensión sistémica un 41%, la solo diabetes un 25% y algunas otras patologías o razones que puedan afectar un 3%. El gran número de pacientes con hipertensión sistémica ocurrió debido a que también se estaba realizando el estudio sobre la retinopatía hipertensiva. Y aquí tenemos imágenes del sistema Sergas que se utiliza en Galicia, ¿verdad? En donde prácticamente se puede elegir el tipo de consulta que se quiera realizar. Aquí tenemos un apartado en donde podemos poner una pequeña una descripción de la enfermedad o patología que así lo requiera, un apartado en donde se pueden colocar imágenes o videos para poder ayudar al oftalmólogo a que dé un diagnóstico más certero. Los pacientes diabéticos son en los que más se centra España, debido a que esto implica un costo directo que en 2002 fue estimado entre 2.4 y 2.700 millones de euros para España. Dado que la detección de la retinopatía diabética es una de las intervenciones sanitarias más rentables, este sistema estaba destinado principalmente a evaluar esta afección. La fiabilidad de la teleoftalmología para la detección y la clasificación de la retinopatía diabética ha sido demostrada, en donde la prevalencia de pacientes diabéticos conocidos en la población atendida por los 2 centros de atención primaria en salud es del 6%, similar a la reportada por la población adulta en España por la Encuesta Nacional de Salud de 1997, y alrededor del 55% de los pacientes diabéticos no tienen ninguna retinopatía. Es decir, en el Sistema Nacional de Salud, los pacientes con retinopatía diabética conocida son transferidos directamente a un oftalmólogo que programa una cita posterior para su seguimiento. Tenemos que los pacientes que no presentan retinopatía diabética conocida deben tener por lo menos un control al año. Es decir, utilizando el sistema de teleconsulta se puede brindar esa consulta al año. Por ejemplo, en 2004 el 36% de estos pacientes fueron sometidos a exámenes de fondo con este sistema. En ese estudio reciente se mostró que en una zona rural española el 73% de los pacientes diabéticos no habían recibido atención oftalmológica al año anterior.
Es decir, quizás porque no llevan un control adecuado o porque simplemente no cuidan su salud. El sistema teleoftalmológico fue capaz de aumentar el número de pacientes diabéticos que recibieron exámenes de fondo de ojo, por lo cual se espera que en el futuro próximo el sistema de teleoftalmología pueda proporcionar una cobertura más completa para el examen de fondo de ojo en los pacientes diabéticos. Tenemos que la telemedicina y la teleoftalmología en la actualidad. En España, los centros de atención primaria prestan los servicios de salud pública. Los médicos generales están destinados a ser el primer punto de contacto en el sistema de salud. Es decir, el optometrista también está destinado a ser el primer punto de contacto en el sistema de salud, ya que es el primero que debe atender al paciente y resuelve más del 80% de los problemas de salud de los ciudadanos. Es decir, prácticamente la mayoría de las del tipo de consulta que se realiza por estos pacientes puede ser leve, que no requiera ninguna intervención de un oftalmólogo por ninguna patología. Hay alguna infraestructura informática que se está introduciendo en España. Esto se introdujo en el año 2012, lo estamos retomando aquí, como el 75% de los médicos generales de España ya utilizan un ordenador. El 51% de ellos tiene una conexión a internet, mientras que un 36% de ellos posee una conexión de banda ancha, es decir, una mejor conexión para poder establecer una comunicación teleoftalmológica. El almacenamiento de datos electrónicos de pacientes es solo moderadamente común en España. Al menos algún tipo de dato individual se almacena en el 71% de las clínicas o prácticas de los médicos generales. También tenemos que un ordenador está disponible en la consulta del 74% de los médicos generales en España. Un 95% de estos utiliza realmente el ordenador durante su consulta, y esto se hace generalmente para explicar los problemas médicos al paciente por medio de una foto, de una animación, de un video, y se explica, sino también para ejecutar un sistema de apoyo para la decisión, ayudando al diagnóstico, es decir, haciendo teleoftalmología, enviando imágenes a otro profesional para que éste nos apoye para dar un buen diagnóstico. También tenemos que el 6% de los médicos españoles intercambian datos administrativos con otros profesionales. Esto se compara con una tasa media del 10% alcanzada por la Unión Europea. Y tenemos que el 91% de los centros de atención primaria están conectados con sus respectivas redes. El 30% de las prácticas de los médicos generales de España reciben resultados de laboratorios electrónicamente a través de internet de otras redes dedicadas. El 13% de los médicos generales utiliza prácticas de intercambio de datos médicos con otros proveedores de atención médica. El intercambio electrónico de prescripciones, comúnmente denominado prescripción, es utilizado en el 18% de las prácticas de médicos generales en España. Estos servicios están disponibles actualmente en Andalucía, Baleares y Extremadura, también en otras regiones autónomas de España como las Islas Canarias, Cataluña, Galicia, la Comunidad Autónoma de Valencia y el País Vasco. Entre el proyecto de Cataluña, que es un proyecto nuevo que se ha implementado a partir del año 2012, el objetivo está en poder incorporar las nuevas tecnologías de la información o de la comunicación, desarrollar estas nuevas tecnologías para poder dar un mejor cuidado a la población en cuanto a salud se refiere, y poder establecer un sistema electrónico de datos. Por eso han construido un plan estratégico en donde se llevan a cabo estos puntos fundamentales para que funcione: un registro médico compartido, una carpeta personal de salud, una digitalización de las imágenes, la telemedicina, un canal de salud y una prescripción electrónica. Comenzaremos hablando del registro médico compartido, en donde
Se debe recoger el conjunto de documentos que contienen datos, información y evaluación clínica sobre el estado y el progreso de un paciente a lo largo del proceso de cuidado. Este registro médico compartido permite a cualquier médico acceder a toda la información disponible sobre su paciente, independientemente de la ubicación geográfica o nivel de atención, y promueve la continuidad de la atención integrando toda la información y evitando errores y duplicación de las imágenes y procedimientos. En la carpeta personal de salud se tiene que va elaborado en dos fases. La primera fase es en donde se quiere lograr que los pacientes tengan el acceso a sus datos, es decir, que sepan qué medicamentos, qué vacunas van a utilizar o qué vacunas les están aplicando, los resultados de exámenes que se hayan hecho, o si hay que hacerse exámenes complementarios a la evaluación que se le ha hecho, también es importante en esta fase, mientras que en la siguiente fase se quiere lograr un acceso a todos los servicios de salud, es decir, a todas las disciplinas que integran el área de salud, para que no solo para que no solo se vea solo un aspecto de todo el paciente. Esto se puede aplicar mediante una consulta o una teleconsulta. La digitalización de las imágenes. Esto pretende digitalizar imágenes radiográficas principalmente y con esto establecer una base para poder establecer otro tipo de imágenes médicas. Actualmente realizando la creación del depósito central de imágenes médicas que almacena las imágenes de los centros de salud de la red pública, en donde se quiere lograr tener un volumen de 150 terabytes por año, lo cual será una base bastante grande para distribuir las imágenes de los ciudadanos a través de un registro médico compartido. En cuanto a la telemedicina, se tiene como objetivo acelerar la puesta en marcha de aplicaciones tecnológicas, aprovechando el auge de las comunicaciones, utilizando estas para optimizar la eficiencia de los servicios de la salud en Cataluña. Este plan prioriza el tiempo real de la comunicación entre los profesionales y el paciente, promueve la telemonitorización en el caso de pacientes crónicos como con diabetes, insuficiencia respiratoria, insuficiencia renal, hipertensión y enfermedades del corazón, y finalmente facilita la comunicación entre profesionales de diferentes niveles de atención para hacer diagnósticos. El canal de salud va enfocado principalmente en un sitio web que reúne de manera precisa, clara y científica información sanitaria. Es una plataforma de información dirigida en primer lugar a los ciudadanos a cuidar mejor su salud. Es decir, tiene un enfoque de prevención para la población española para que puedan cuidar mejor su salud y que los hospitales no se aglomeren tanto. En segundo lugar, a la salud de profesionales que encontrarán un marco para información y los recursos. Tenemos la prescripción electrónica, en donde se quiere lograr facilitar una coordinación entre los profesionales médicos y farmacéuticos y incorporar un plan de medicación al paciente, promoviendo el uso seguro de los medicamentos y mejorar la accesibilidad de los pacientes a los servicios farmacéuticos. Tenemos también, vamos a hablar un poquito sobre dos proyectos que se han lanzado en Cataluña. El primero es el proyecto Renovando la Salud, que también está presente en otras 9 regiones de Europa, principalmente en Cataluña. Participan 2 hospitales, el Hospital Clínico de Barcelona y el Hospital de Mataró. Se realiza en Barcelona y sus alrededores, es decir, se mide la eficiencia y la rentabilidad de la telemedicina, es decir, si es realmente útil o no, el momento y a la hora de aplicar. Y se espera tratar que los pacientes a una distancia, mejorar la calidad de vida de las personas y reducir los costos de su acceso visual. Y tenemos el proyecto Nexus. Es liderado por el Hospital Clínico de Barcelona también. Este es el que estudia el uso de programas integrados para la evaluación de pacientes. Está activo desde el año 2008 y bajo este programa se han atendido a más de 2040 pacientes, el cual está enfocado principalmente en la investigación de cómo las nuevas tecnologías de la comunicación y de la informática
puede ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas y mediante la telemedicina evitar la progresión de las enfermedades. Y esto sería todo prácticamente. Por su atención. Muchísimas gracias.